Estoy grabando. Ojalá. Si se corta, ahí lo dejamos porque esto va a ser grave. Jóvenes, voy a volver a dar la primera clase, la introducción a la materia. ¿Está bien? Y la genética cuantitativa, a pesar de que ya la hemos visto bien, empieza hace mucho tiempo. ¿Saben cuándo empieza? Cuando empezamos a domesticar a los animales hace 14.000 años. Entonces, con la revolución agrícola y el periodo neolítico comienza la domesticación de los animales. El primero fue el perro, luego la oveja, el, el caballo, la vaca, ¿verdad? Todos ellos hemos domesticado. Y ahí cambia totalmente la cultura de la civilización humana. ¿Mm? Después de esos eventos de la domesticación, ¿no ve? Todo fue rápido como muestra la siguiente figura. O sea, ¿dónde se domesticó? Hay varios puntos de domesticación. En Sudamérica, las llamas, las alpacas. En México, creo que son los, no me acuerdo qué, pavos, creo. Aquí también. Aquí es uno de los centros más importantes, el Medio Oriente. Oveja, cabra, caballo. Aquí es aves y aves, aquí es aves. Aquí es bovinos, bovinos, bovinos también. Y de ahí los humanos empiezan a moverse y junto con los humanos, los perros y su ganado. O sea, vamos ya coevolucionando juntos hace 14.000 años con los animales domésticos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y ahí entra el práctico 3, creo que es, no me acuerdo. Domesticación, origen y domesticación. El primer trabajo que les di era, uno de los primeros trabajos que les di era de las especies domésticas, aves, cerdos, bovinos y caballos, ustedes háganme el origen de la domesticación y cuál es su ancestro. Y saben que, por cultura general, pónganme cuál es el nombre científico de la vaca, de la oveja, del caballo, del gallo, de la gallina, ¿no ve? Y me digan de cuál fue el origen de la domesticación de cada uno de ellos. Aquí tampoco está saliendo. Bueno, aquí era el mapa mundi. ¿Ve? El pavo era en México. La llama y la alpaca aquí. Esto es Europa, más o menos no sale mi mapa. El cerdo, el ovino, está por acá. Y el 10, fíjense que es el pollo. El cerdo es por la región de Indonesia. Está mal. ¿Qué quiero que me hagan de cada una de las especies? Por ejemplo, aquí es un ejemplo del ganado bovino. La domesticación del ganado vacuno está bien documentada. Hay 3 subespecies del Bos primigenius. Fue domesticado hace 8.000 años y el Bos opistonomus hace unos 9.000 años en África. ¿No ve? Y el otro es a unos 7.000 años, el que tiene conjiva el Bos indicus. Entonces hay el Bos indicus y el Bos taurus. Uno fue en India y el otro en África. Y otro en el Medio Oriente. Y luego de ahí, miren, entonces hay 3 polos, 3 lugares de domesticación del Bos. El Bos indicus en la India y miren cómo ha venido a África. Y un poquito se ha cruzado aquí con el Medio Oriente. Otro fue la domesticación del Bos taurus aquí en el Medio Oriente. Se vino para acá, inclusive se venido hasta Japón, hasta el norte de Europa, a Europa, ¿verdad? Y ha cruzado al norte de África. Y el otro es otro Bos taurus, que es el África, el Bos taurus de África, que obviamente ha ido a todo África y ha cruzado también a España, porque España ha estado sometida por los moros por 400 años. Y ese ganado es el que ha venido con Colón. Entonces hay una mezcla entre el Bos taurus y el europeo, vamos a decir, y el Bos taurus africano que ha venido. Y el índico nunca vino a América, sino hasta 1950, cuando los brasileros traen el melor, ¿no? Eso, entonces, eso es lo que quiero que me hagan un práctico, del gallo, del cerdo, del caballo, de la oveja, de la cabra.
Habíamos hablado que lastimosamente hay una cosa buena y mala, la hegemonía de algunas razas. Por ejemplo, la Holstein está en todo el mundo. Eso es bueno para el manejo, porque yo puedo uniformizar el manejo, pero para la variabilidad genética, muy malo que todo sea lo mismo. En cambio, si hubieran diferentes razas, ya podemos nosotros trabajar mejor y va a haber mayor variabilidad. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, si viene una peste como el coronavirus? Mata a todos los Holstein, nos quedamos sin leche. En cambio, si hubiera Holstein, Jersey, así en todo lado, eliminaría una partecita, pero el resto estaría bien, no habría una crisis. Entonces, la hegemonía es buena para el manejo, para todo eso, pero para la variabilidad genética no. Bolivia, ¿qué tiene? Como carne, dice que tiene el Nelor y el criollo. ¿No ve? Y no somos exportadores, a pesar de que ahora ya estamos exportando unas cuantas toneladas de carne. Obviamente los que más exportan son Australia, eh, China, India, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina ha caído harto y Norteamérica, más que Canadá, Estados Unidos. ¿Está bien? Pero ahora ya nosotros estamos aumentando eso. Bueno, y el mejoramiento genético, ¿cómo evoluciona? Antes del siglo XIX, que es donde nacen los libros de razas, no había raza. No había raza criolla, raza Nelore, raza Angus, Hereford, Jersey, Holstein, no había, eran todas vacas. Es Bakewell el que empieza a hacer los libros de registro genealógico y ahí es donde pone a cada raza. Entonces, y se transforma la idea de raza por población. ¿Quiénes juegan el papel en eso? Darwin, que nos da el origen de las especies y dice que hay una teoría de la evolución, ¿verdad? Empieza a cambiar todo el creacionismo. Y Mendel, ¿no ve? Mendel, que después sus leyes son descubiertas por este holandés de Brie. Entonces, con Mendel nace la primera, la segunda, la tercera ley de la genética y efectivamente vemos que son los genes los que determinan el fenotipo del animal. Y 18 años después, miren, 1918, Fisher, Haldane y Wright empiezan a ver la parte matemática y nace la biometría, que se va a convertir en lo que nosotros estamos haciendo, la genética cuantitativa, ¿verdad? Entonces, ellos ven la herencia desde un punto de vista matemático, fundamentos de la genética, con cuestiones matemáticas en poblaciones. ¿Mm? Y de ahí sale también el paisaje adaptativo de Wright, por ejemplo, que dice que una población cuando se adapta, se reproduce, cuando no se adapta, muere. Y miren, esto es la población bovinos, por ejemplo, salió del África, se adaptó en el Medio Oriente, y luego viajó, aquí no se adaptó, murió, pero aquí sí se adaptó en Europa, se reprodujo, viajó y cambió, miren, salió igual que nosotros, todos nosotros, por ejemplo, hemos nacido del África. ¿No? El hombre ha nacido en el África, su origen es el África. Pero un africano y un europeo son diferentes, y un europeo y un japonés es totalmente diferente. Todos han venido de un mismo origen, pero se han ido adaptando a paisajes diferentes y se han ido dividiendo en razas. La misma especie, pero raza. Holando, Nelor, G. Y aquí en los humanos también, japonés, ruso, polinesio, ¿ve? Diferente. Y el que ha hecho realmente el salto tecnológico para que podamos hacer todo lo que está escrito en el capítulo 7 es Charles Henderson, que en 1950 creó toda la parte teórica de cómo hacer una evaluación genética, pero no podía ponerlo en práctica porque era tal el grado de lo que gastaba tiempo en hacer los cálculos que para 10 animales era una locura. Imagínense para 1 millón de vacas, imposible. Así que tuvimos que esperar a que la computadora entre en escena en 1980 para hacer la primera evaluación genética, ¿verdad? Y ahí ya recién pudimos nosotros hacer las evaluaciones genéticas, porque la computadora puede calcular miles de millones de ecuaciones en un segundo.
Y con eso hemos hecho la evaluación genética, que es la predicción del mérito genético de los animales para que el criador modele genéticamente su hato de acuerdo con el mercado del consumidor, con los recursos de su estancia y con sus aspiraciones. Y entonces ahí empezamos con números y números y números. Y en 1985 volvemos al ADN. ¿Por qué? Porque ya tenemos técnicas muy avanzadas y podemos genotipificar perfectamente los genes de los animales. Por ejemplo, este del virus maldito, este de coronavirus, ya lo tenemos, se ha genotipificado en 2 semanas. Y ahora las vacunas están trabajando sobre eso, sobre la genética misma del virus. Entonces, esto ha entrado, pero es caro. Así que yo no puedo genotipificar si tengo 1000 vacas, mis 1000 vacas, porque eso va a ser recontra caro. Si bien tenemos las técnicas, no reemplaza a todo lo que se ha hecho ahora, que es medir, pesar, porque eso es mucho más barato. Esto es caro, es justamente para investigaciones. Eso es lo que habíamos visto. Ahora, ¿qué cosa más habíamos visto? Porque aquí empieza ya el capítulo 1. ¿Qué cosa más habíamos visto en el que tenemos que saber? Yo les había dicho, oigan, vamos a hacer mejoramiento genético. Ustedes en quinto semestre tienen que saber, pues, qué razas hay en leche, en carne, en aves. En octavo les van a dar muy pormenorizado las razas, origen, adaptación, desventaja, ventaja de cada raza, pero no podemos llevar mejoramiento genético si no sabemos qué razas hay en Bolivia. Y por eso les he dado ese librito viejo, pero que sirve, que dice qué razas hay, qué gallinas hay, qué cerdos hay, ¿no ven? Y tampoco podemos hacer mejoramiento genético. ¿Por qué voy a mejorar genéticamente la leche si, digamos, ya no necesitamos más leche? Por eso necesitamos nosotros saber cuánta leche consume el humano y cuánta leche consume el boliviano. Cuánta carne debería consumir el humano y cuánta carne consume el boliviano. Y además, por curiosidad, saber pues cuánto consume un europeo, cuánto consume un sudamericano, cuánto consume un brasilero de leche, de carne y de huevo, por lo menos esos tres, ¿no ve? Y ahí yo les he dado el libro para que busquen cuánto se consume y cuánto se produce. Así que eso hagan su práctico, creo que es el práctico 2. Y el práctico 1, si no me acuerdo, bueno, el 1, 2 y 3 es también el consumo, ¿no ve? El consumo per cápita. ¿Cuánto consumimos nosotros de leche? ¿Cuánto de cerdo? En el examen yo voy a preguntar, ¿cuánto de cerdo se consume en Bolivia? ¿3 kilos, 20 kilos, 100 kilos por año? Ah, y me tienen que decir cuánto, ¿no ve? Y lo otro, vaya que me estoy olvidando, es la población de bovinos. ¿Cuántos bovinos hay en Bolivia? ¿Cuántas aves se producen en Bolivia? ¿Cuántas ovejas hay en Bolivia? ¿Cuántas llamas, cuántas alpacas la población? ¿Está bien? Eso es básicamente lo que hemos hecho. Eso se llama la situación actual de los recursos zoogenéticos en Bolivia. Por eso están eso y cuánto se consume, porque si no hay consumo, ¿para qué voy a mejorar? ¿Para qué voy a aumentar la producción de leche si los bolivianos ya tenemos leche suficiente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante eso. Hemos hecho las 2 primeras semanas y de ahí se vino la pandemia. Así que faltaba esta parte, esta introducción a la materia, para que nosotros tengamos toda la materia ya bien puestita en el aula virtual de la Gabriel René Moreno. ¿Está bien? Eso es básicamente sus 3 primeros prácticos: domesticación, población, razas, consumo, eso era. Luego viene ya la parte y luego la parte teórica, ya hemos explicado el capítulo 1, 2 y 3, y luego viene la parte, ¿qué se llama esta parte? La parte, voy a dejar de grabar esto, hasta ahí está bien.